Shalom, muy buenas noches hermanos. Vamos a estar viendo la triste historia de Gedeón. Este hombre, recordemos que se convirtió en un héroe para el pueblo de Yahweh después de vencer a los madianitas con aquellos 300 soldados famosos, los 300 de Gedeón. Y en esa guerra Yahweh obró de manera milagrosa y libró al pueblo de las amenazas de los madianitas. Después de eso tenemos otro caso, el asunto del efod, y tenemos la vida de Gedeón también famosa porque él tuvo muchas esposas. Gedeón era un polígamo, en total tuvo cerca de 70 hijos y también tuvo un hijo extra que nació de una concubina, de un amante que él tenía ahí en Siquem. Estamos hablando de 71 hijos y esto usted lo puedes encontrar en el capítulo 8, 29 en adelante. Dice: luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Abimelech quiere decir hijo del rey. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre, en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón había sido bien claro de decirle al pueblo de Yahweh que él no pensaba ser rey ni sus hijos después de él. Él les había dicho, como lo dice en Jueces 8:23, Jehová será vuestro rey. Ellos le habían dicho una oferta de que él fuera rey, pero él no aceptó. Sin embargo, él fue juez. Tuvo 70 hijos. El pueblo de Yahweh seguía buscando que hubiese un rey. Y ustedes pueden encontrar ahí el siguiente versículo, el 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, tal y como ocurría siempre, los hijos de Israel volvieron a prostituirse una vez más, yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal-Beit. Esto es otra de las variaciones de Baal. Y ya no se acordaron los hijos de Israel de Yahweh, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Tampoco se mostraron agradecidos por la casa de Jeroboam, o sea, de Gedeón, conforme a todo lo bien que él le había hecho en Israel. El tiempo pasó y el hijo de Gedeón, Jeroboam, llamado Abimelech, que es interesante que la concubina, que el amante, le pusiera al único hijo que tenía, al hijo de Gedeón, le pusiera Abimelech, que quiere decir hijo de un rey, dando a entender que era hijo del rey. Bueno, aunque Gedeón no había sido rey, Gedeón solamente había sido un juez, y ella le puso el hijo del rey. Y Abimelech tenía el deseo de ser rey, aun cuando las mismas palabras de Gedeón habían sido: no los voy a gobernar yo, ni tampoco mis hijos ni mis nietos. Y ahí tenemos a su hijo ilegítimo. Y a él se le ocurre una idea. Este era evidentemente un hombre perverso. Y a Abimelech se le ocurre la idea y va a los hijos de sus tíos, a sus primos, a los parientes de su mamá en la tierra de Siquem, y les hace una pregunta. Le dice: ¿ustedes quieren que los gobierne 70 varones que no son parientes de ustedes, o que los gobierne un pariente de ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Por supuesto que los 70 hijos de Gedeón no querían ser reyes, pero este se los presentó de la manera más fea, para quedarse con el poder de la manera más terrible, que él pudiera tener la ventaja. Esta es una forma política de obtener ascendencia, el buscar un rey, y él apela a sus deseos de tener un rey, y los convence diciéndoles: ¿qué quieren, que los gobierne 70 que no son sus parientes, o que los gobierne yo, que soy su hermano? Entonces los de Siquem fueron convencidos. Y ahí tenemos un movimiento político. Es muy triste los movimientos políticos. Hoy en día estamos viviendo esto constantemente, políticos allá, políticos acá, y hacen cualquier cosa para obtener los votos. En las iglesias ocurre también eso, ese tipo de cosas en los políticos. Cuando no confiamos en el Padre, cuando no confiamos en que Yahweh realmente va a ser el que elija y el que pone y quita reyes. Él es nuestro rey. Cuando vemos este tipo de cosas, personas que están buscando el poder, generalmente las personas que les gusta el poder no son las personas que realmente están pensando en servir, sino que están pensando en ser servidos. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Las personas que buscan obtener poder son personas que están tratando de ser servidos, no piensan tanto en servir. Yahshua dijo claramente un principio acerca de quién debe ser el mayor en el reino de los cielos y en el pueblo de Yahweh. Dijo: si alguno de ustedes quiere ser el mayor entre vosotros, debe ser el siervo. Ese debe ser lo más importante. Para Yahweh, el que más sirve es el más importante. El que más sirve, el más útil es ese, es el que debe de ser el jefe. Vamos a ponerlo así. El mayor entre vosotros es el que sirve. Pero pareciera ser que en nuestras sociedades al contrario. El que sirve, todos le dan de golpe y lo tienen de esclavo. Y los que no sirven, finalmente, son a los que ponen en las posiciones de mayor autoridad. Esa es una consecuencia natural del egoísmo humano. Las personas, generalmente, que quieren mandar o gobernar, son personas enfermas de egoísmo, y el egoísmo es el principal obstáculo para el servicio. Ustedes analicen cualquier situación del mundo, el principal obstáculo para el servicio es el egoísmo. Mira, un ejemplo típico. Hasta hace poco tuvimos un terremoto aquí en Chile.
en el extranjero juntaron muchos alimentos, ayuda, para ir en favor de las personas que habían sido afectadas por el terremoto que ocurrió en Chile. Y mandan camiones y llegan toda la ayuda, y a la gente pobre, a la gente que realmente lo necesita, no les llega. ¿Y quién se quedó con todas las cosas? Pues generalmente las personas colocadas en puestos para servir, para eso los pusieron ahí, son los que reciben todo eso y lo ven y se quedan con ello. Y se hacen más ricos de lo que eran antes. Y eso es bien común. El egoísmo es el principal enemigo del servicio. Así que muchos movimientos políticos en las iglesias los vemos, pero no puede ser algo de Yahweh eso. Los seres humanos debemos de poner nuestros ojos en el servicio, tratar de servir, en hacer el bien sin mirar a quién y tratar de servir a Yahweh. Que Yahweh se encargue realmente de lo que es el futuro. Y aunque aquí en la tierra es difícil, porque la promoción de los anuncios y todas esas cosas impactan y pegan, y estamos tan acostumbrados a ver anuncios y a ver al que más conocemos, a ese ponemos de presidente o ponemos de diputado o de la Cámara de Senadores, y al que sirve, ese pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque no somos personas agradecidas. Eso es lo que le pasó exactamente al pueblo de Yahweh. No se acordaban, no eran agradecidos, ya se los olvidó lo que un hombre les había hecho. Se le había olvidado lo que Gedeón había hecho, lo que él trabajó, había hecho mucho por ellos. Se nos olvida, se nos olvidó quiénes realmente habían luchado tanto por ellos. Y los humanos no somos personas agradecidas. Y los de Siquem lo hicieron así, se lo dieron a Abimelech. Hay una historia media fea, pero se las voy a contar. Es un poco chusca, pero realmente explica lo que yo les voy a contar ahí, porque algo ocurrió en esta historia. Obviamente, cuando los de Siquem quedaron de acuerdo con Abimelech, le dieron 70 ciclos de plata. Cada ciclo equivalía prácticamente a 11.6 gramos de plata. Y le dieron 70 ciclos, dando a entender que uno por cada hijo. La idea era matar a los hijos de Gedeón. Le dieron 70 ciclos de plata y con ellos Abimelech fue y contrató un ejército. Un ejército de gente ociosa, de vagos pendencieros, y se hizo un ejército. Y es bien peligroso cuando una persona sedienta de poder y egoísta se hace de poder y de autoridad, se hace de un ejército. Entonces ahí tenemos a un grupo de personas armadas tratando de obtener poder. Las consecuencias fueron inmediatas. Fueron a la casa de Jerobal y mataron a los 70 hijos de Gedeón sobre una piedra. Posiblemente esa piedra fue donde Gedeón estableció su altar. Ahí los pusieron, los mataron, y de esa manera el pueblo de Yahweh estaba pagando el bien de esa forma o la buena obra que Gedeón les había hecho. Bueno, tú podrás decir que estos son consecuencias, y cierto, los pecados de Gedeón, el pecado de la poligamia, tiene siempre resultados de celos, de chismes, de muerte. Por eso Yahweh estableció el matrimonio entre dos personas. Generalmente cuando una persona ha tenido varias esposas o tiene situaciones de esa, el problema siempre es eso entre los familiares, y siempre terminan en peleas o en situaciones terribles como ese caso. Mataron a los 70 hijos. Y evidentemente, dice ahí en Ofra, viviendo en la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, 70 varones sobre una misma piedra, pero se le escapó uno. El versículo 5, se le escapó Jotam, que era el hijo más chico de Jerobal, y se escondió. El versículo 6 dice: entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo. La casa de Milo obviamente es la casa de Siquem, y eran descendientes de Manasés. Estaban todos revueltos con los cananeos. Y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Siempre escogían lugares famosos, lugares conocidos por alguna victoria o por algún acontecimiento histórico para elegir a los reyes. Y ellos se fueron ahí junto a la llanura del Pilar y se lo contaron a Jotam. Entonces Jotam fue y se puso cerca del monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones. Ustedes van a recordar que más adelante los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. El otro era el monte Abaal, que era el monte de las maldiciones, dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. El monte Gerizim estaba predicho que de él algún día sería el monte de las bendiciones y obedecía a los mandamientos de Yahweh. Algunos piensan que el sermón del monte debió haber sido dado en el monte Gerizim, así se creía. Entonces, estando en ese lugar, Jotam se levantó y contó una parábola después de lo que acababa de ocurrir. Y ahora sí yo les voy a contar la historia. Las partes del cuerpo se pusieron a elegir quién iba a ser el rey, quién iba a ser el jefe. Es una historia media fea, media chusca, pero tiene mucha verdad. Y el cerebro, mira, les dijo: yo debo ser el rey, pues porque yo dirijo todo el cuerpo. Yo mando. Mira, yo le digo a la mano que se mueva y se mueve. Yo le digo al pie que se mueva y se mueve. Yo digo lo que tú comes o no comes. Como yo pienso, yo debo de ser el jefe. Entonces se levantó el corazón y dijo: mira, tú no me mandas a mí. Yo lato sin que tú me digas. Y sin mí tú no puedes recibir el oxígeno. No puedes funcionar, así que yo soy el jefe realmente.
tú sin mí no sirves. Y estaban en esa discusión y realmente el corazón no le puede, realmente el cerebro no le puede decir al corazón que se detenga. Si tú me dices que yo me detenga, no te hago caso y sigo latiendo. Yo dejo de latir cuando yo quiera, así que yo soy el jefe. Entonces los pulmones levantaron la mano y dijeron, no, yo soy el jefe. Porque a mí el cerebro no me dice que si yo respire o no respiro. Porque si el cerebro me dice que yo no respiro, yo sigo respirando igual y yo lo obligo que me haga respirar de nuevo. Y si yo no respiro, tú te mueres. Y también, corazón, tú te mueres. Estaban discutiendo las partes del cuerpo. Y mientras uno hablaba, la boca decía, mira, yo soy el que les doy el alimento. Y estaban ahí todos discutiendo en quién iba a ser el jefe. Y de pronto, del estómago, de las tripas entre medio de ahí, empezó a gritar el excremento. ¿Sabe lo que es el excremento? O se lo digo con otras palabras. Ok. Empezó a gritar, yo quiero ser el jefe, yo quiero mandar. Y todas las partes del cuerpo se comenzaron a reír. ¿Cómo el excremento? ¿Qué tiene que hacer el excremento? ¿Qué va a andar mandando? El jefe del cuerpo, o sea, el cerebro, el corazón, los pulmones, realmente tiene una importancia. Es más, hasta el estómago podría ser, pero el excremento, ¿por qué el excremento me va a mandar? Entonces estaban en eso y todos riéndose del excremento porque quería ser el jefe. Y el excremento, cuando todos empezaron a reír, ja, tú no vas a ser jefe, el excremento se enojó. El excremento dice enojado, bueno, para que vean, ahora no salgo. Entonces pasaron 2 semanas y el excremento no salía. Estaba enojado porque se habían burlado de él. Y tú sabes lo que pasa cuando 2 semanas no sale el excremento. De pronto los pulmones apenas podían respirar. Era un mes y ya la persona estaba mal, estaba bien débil. Los pulmones apenas respiraban, el corazón latía lentamente. El cerebro estaba todo embotado, un dolor, no podía ni funcionar, hacía puros cortocircuitos, estaba todo el cuerpo muy mal. Entonces las partes del cuerpo consultaron y dijeron, hagamos al excremento jefe, pero que se salga por favor. Así que finalmente la votación unánime fue hacer al excremento jefe. Entonces todo empezó a funcionar con normalidad. Quizá nos da risa la historia, pero esta historia tiene una gran verdad, que dadas las circunstancias, cualquier excremento puede ser el jefe. ¿Se dan cuenta cómo es la situación? Cuando el asunto no es servir, sino que es más bien salirte con la tuya, hacer tu voluntad, cualquier excremento puede llegar a ser jefe. Y eso es una gran verdad. Y eso fue exactamente lo que pasó con Abimelech. Abimelech, moviendo las piezas adecuadamente y haciendo su voluntad y haciendo juegos políticos, logró, o el pueblo de Yahweh lo pusiera a él como rey. Y el resultado fue la muerte de los 70 hijos de Gedeón. Inmediatamente fue a matar a los que sí debían de ser jefes, a los que sí tenían derecho a ser jefe. Él los eliminó. Eso es comúnmente. Cuando en cualquier nivel social colocas a alguien que no es el que debía de ser el jefe, esa persona siente envidia y celo de los que sí pueden ser. Y lo primero que trata de hacer es eliminarlos, acabar con ellos, quitarlos del camino, sacarlos. Eso es algo bien común. Eso es algo que nosotros vemos constantemente en todos los niveles, políticos, familiares, religiosos, donde tú lo veas. Las personas que fueron elegidas no eran la que realmente tenía que estar ahí, no era la que realmente servía. Lo primero que hace es que elimina a los que sirven. ¿Por qué? Porque esos son los que lo amenazan, Y esa es una triste historia. El primer acto de este jefe fue matar a los 70 hijos de Gedeón. Y entonces, obviamente, cuando estaban en la coronación, después de la muerte de Gedeón, no se acordaron los hijos de Israel de su Elohim, que lo había librado de todos los enemigos alrededor, ni hicieron misericordia en la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel, olvidándose de todo lo que Gedeón había hecho como su juez y libertador. El pueblo de Israel aceptó por rey a su hijo ilegítimo, Abimelech, quien para poder sostenerse en el poder asesinó a todos menos a uno de los hijos legítimos de Gedeón. Cuando los hombres desechan en el temor de Yahweh, no tardan en alejarse el honor y la integridad. El aprecio por la misericordia del Señor les inducirá a apreciar a ellos como Gedeón han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. El cruel proceder de Israel hacia la casa de Gedeón es lo que se puede esperar de un pueblo que manifestaba tan enorme ingratitud hacia Dios. Bueno, así que sobre la cumbre de Jerezín, cerquita de ella, Jotán se pone de pie cuando estaba todo el pueblo regocijándose porque ahora tenían un rey, Abimelech. Entonces Gedeón se levanta y cuenta una parábola. Desde el monte él da voces y empieza a gritar desde el monte.
Ahí estamos en Jueces capítulo 9, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en el monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron a ver los árboles a elegir rey sobre sí, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. O sea, este señor se pone a contarles una parábola desde el monte, y toda la gente pone atención. Fueron con el olivo. Todos los árboles del Medio Oriente fueron a elegir un rey, y obviamente el rey de los árboles en Medio Oriente, por excelencia, es el olivo, ya que ese es uno de los árboles que más sirve. El olivo es un árbol considerado un árbol muy servicial, porque produce la aceituna de alimento y también produce el aceite. Y el aceite lo usaban para cocinar, para iluminar, lo usaban como fuente de prácticamente de todo tipo de luz y energía. Es lo que había en esa época. Así que por eso el olivo era considerado el árbol rey. Y fueron los árboles buscándole un rey. Los árboles buscando un rey. Y yo pregunto, hermano, ¿para qué buscamos un rey los seres humanos? ¿Para qué nosotros los seres humanos queremos reyes terrenos? ¿Para qué nos sirven los reyes terrenales? Hoy en día, los gobiernos son necesarios para la protección, de cierta manera. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno ya ni siquiera te puede proteger? Y no estoy haciendo campaña política ni nada. Es increíble que realmente ya los seres humanos estamos llegando a una época en que la anarquía empieza a gobernar prácticamente todos los países. Y los reyes realmente de la tierra, que son los ejércitos, así como Abimelech, que se ponen a hacer desastres y desastres, son los que empiezan a tomar poder. Grupos armados empiezan a armarse, a tomar poder en este planeta. Un sistema de anarquía. Bueno, y estas personas van con los árboles, quieren tener un rey y le piden al olivo que sea el rey. Y el olivo dice: mira, para empezar, ¿para qué quiero ser el rey? Mira, tengo que dejar mi aceite y tengo que dejar mi servicio, el servicio que yo le presento a Yahweh y a los hombres, por irme a ser grande. O sea, alguien que está realmente interesado en servirle a Yahweh, pues no tiene ningún interés político. Y era obvio, era una respuesta lógica. Voy a dejar de producir aceite y voy a dejar de producir para meterme en política y decir: soy el jefe, soy el rey. Entonces, como el olivo no quiso, fueron con el segundo rango. El otro árbol respetado en esa época era la higuera, y fueron con la higuera. Y le dijeron: anda tú, reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir grande entre los hombres. Entonces dijeron: bueno, entonces vamos con la vid, con la parra. Y le dijeron: mira, ni el olivo quiso, ni la higuera quiso, pues entonces tú eres el tercero. Entonces tú, reina sobre nosotros. Y la vid también le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande entre los árboles. Y dijeron entonces los árboles: pero nadie quiere reinar. ¿Quién quiere reinar sobre nosotros? Pues ahí estaba el excremento, ¿verdad? El único que sí quiere es el rey, la zarza. Y esto es lo chistoso, porque de los árboles, la zarza es la más inútil de todas. Un arbusto espinoso, no da fruto, y está ahí, y si tú te caes en medio de él, sales todo raspado. Y fueron los árboles con la zarza, y le dijeron a la zarza: reina sobre nosotros. Entonces la zarza acepta. Y mira lo que dice la zarza en el versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos sobre mi sombra. Imagínense, ¿cuál sombra? Abrigaos bajo mi sombra, y si no, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Imagínense los cedros metiéndose bajo una zarza. Esa era la parte picaresca y chistosa de la historia. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido a nacer el rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, ojalá que les vaya bien. Acuérdense que mi padre peleó por vosotros y puso su vida en peligro para librarlos de la mano de Madián. Y si vosotros os habéis levantado contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a los de los equimitas Abimelech, hijo de su criada, nada más porque es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, pues gócense con Abimelech, y que él se goce de vosotros. Pero si no, que salga fuego de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y salga fuego de los de Siquem y de la casa de Milo, y consuma a Abimelech. Bueno, la moraleja de toda esta parábola es que los hombres débiles, inútiles y malvados serán siempre los primeros en querer estar en el poder. Eso es en todos los niveles, incluso en las iglesias, aunque usted no lo crea, así es, en todo. Estoy hablando en todos los niveles. O sea, las personas que les gusta buscar puestos y tener poder, generalmente es esto. La moraleja de la palabra es esta: los hombres débiles, inútiles y malvados serán siempre los primeros en colocarse en el poder, y al fin serán también los primeros en arruinarse a sí mismos y al desventurado pueblo sobre el cual ellos presiden. Esa es una moraleja, y esto es bíblica, está en la palabra de Yahweh.
Así que yo les voy a decir algo. Cuando ustedes vean una persona que está haciendo campaña, se los aconsejo, esa persona póngale una cruz y dígale al Señor, líbranos de semejante inútil. Mirás, porque si te van a dar un rasgo de autoridad o alguna cosa, excelente. Los demás te van a elegir. Alábete el extraño y no tu boca. Porque el verdadero siervo, el verdadero dirigente, es el que debe ser el que más sirve. Y para eso están los dirigentes. Y para eso están los hermanos, los que sirven. Y en el momento en que el hermano deja de servir, entonces ya no debe servir. El dirigente debe ser el que sirve. Y si no sirve, entonces no debe ser dirigente. El momento en el cual el que dirige, el hermano, está estorbando, debe dejar el lugar y dejárselo a un hermano que sí puede hacerlo. Así como dice el dicho esboreo, estos no pichan ni cachan ni dejan batear. Y ahí es donde el ser humano tiene que empezar a pensar. Bueno, lo que ocurrió fue lo que tenía que ocurrir. Pasaron 3 años, vino un mal espíritu y pareciera ser que se tarda la justicia en llegar, pero finalmente después llega. El mal espíritu tenía que venir y vino un mal espíritu con lo de Siquem y entre Abimelec y se pelearon. Ya estaban disgustados, ya habían problemas, ya habían políticas, ya habían gritos, ya había alboroto y ya había una enemistad. Y tan fuerte llegó la enemistad que los de Siquem comenzaron a robar. Comenzaron a colocar personas en las peñas de los montes, en las cumbres, y a cualquier persona que pasaba la asaltaban. Y ya le empezaron a dar problemas a Abimelec en su gobierno, en todo lo que alcanzaba su gobierno. Entonces hubo un día, los de Siquem hicieron una fiesta. Acababan de cosechar la uva. Y ustedes saben qué es lo que produce la uva ahí, qué es lo que hace la gente con las uvas. Desgraciadamente no son muchas cosas buenas los que salen de la uva. Hicieron una fiesta y se pusieron todos borrachos, estaban todos tomados, todos ebrios. Está en el versículo 27-28. Dentro de ese grupo de personas que estaban en Siquem había uno muy famoso llamado Gaal, hijo de Bet. Ese se había hecho famoso en Siquem y ya empezaba también a hacer política. Ahí es donde comienzan a pelear los de derecha y los de izquierda. Las peleas entre los republicanos y los demócratas. Y Gad, hijo de Bet, comenzó a hacerse fuerte y saliendo al campo pisaron sus viñedos, hicieron fiesta y entrando al templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Ya estaban borrachos y empezaron a maldecirlo, a decirle cosas. Y dentro del alboroto, de las risas y las cosas que se encontraban allí, también me dieron al gobernante de Siquem, y eso ya no le gustó al gobernante de Siquem. Y Gaal, hijo de Bet, dijo, ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es también hijo de Jorobal y no es Zebul? Ese es el que estaba ahí dirigiendo Siquem. Su ayudante, sirvamos a los Baales de Amor, padre de Siquem, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mando, así como hablaba una vez a Absalón. Ojalá quien me diera. Por eso les digo, líbrenos, Señor, de estos miserables. ¿Se acuerdan ustedes del caso de David? Es otro ejemplo de estas cosas. Quiso quitarle el poder a su padre y lo empezó a hacer a través de la política, de una política sucia. Qué cosa tan horrible es que en el pueblo de Yahweh ocurran esas cosas. Yo esto se lo estoy contando ahora en tiempo de salud, porque no ha pasado nada de esto, pero se los cuento para que cuando ocurra se acuerden de mí. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, decía obviamente Gaal, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diré a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal, yo soy muy que venga contra mí, yo les voy a ganar. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bet, se enojó. Entonces le mandó mensajeros chismosos a Abimelec diciendo, mira, ahí está Gaal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido de Siquem y aquí están sublevando a toda la ciudad contra ti. Entonces le da una idea, mira, ve, pone emboscada, 4 emboscadas, madruga, bien tempranito, y cuando ataque a la ciudad, yo voy a hacer que Gaal vaya contra ti y haz con él como quieras. O sea, quería que lo matara. Y levantándose de noche Abimelec, versículo 34, todo el pueblo con él estaba, pusieron emboscadas contra Siquem 4 compañías. Y entonces en la mañana, obviamente ya de noche, todavía no amanecía completamente, Gaal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo con él estaba, se levantaron de la emboscada, venían contra la ciudad. Y viendo Gaal al pueblo, le dijo a Zebú, yo veo gente que desciende de la cumbre de los montes. Y Zebú le dijo, ven la sombra de las montes como si fueran hombres. Y volvió a decir, mira, yo veo personas que vienen corriendo en medio de la tierra, vienen para acá una tropa, vienen por el camino, mira, ya vienen corriendo, vienen por la encina los adivinos. Y Zebú le respondió, a ver, casi que están muy valientes, a ver, sal y pelea contra ellos. Entonces Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec, pero salió corriendo Gaal, salió corriendo. Ahí estaba Gaal y Zebú. Apenas alcanzó, se murió mucho de su ejército y apenas entró Gaal a Siquem, cerró la puerta detrás de ellos. Pero Abimelec no se fue del todo, hizo como se fue y se escondió y esperó al día siguiente.
Y el pueblo de Siquem, obviamente, pensando de que ya se había ido Abimelech, y mandaron unas personas al campo porque todavía no habían terminado de vendimiar, y fueron al campo. Y entonces las dos compañías de Abimelech atacaron Siquem y comenzaron a matar a la gente que estaba en Siquem, y las otras dos compañías comenzaron a matar a las personas que estaban adentro. Y aquí tenemos al pueblo que puso por rey a Abimelech, le dieron el dinero para que se hiciera rey, siendo muertos por Abimelech. Y se encerraron en la torre de Siquem, los hombres que quedaban. Entonces Abimelech destruyó la ciudad, la quemó, la destruyó, y no solamente hizo eso, sino que la sembró con sal, dice la Biblia. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir sembrar con sal, pero el echarle sal a la tierra es echarla a perder. Ya no sirve para nada esa tierra. Tierra salada. No va a dar fruto nunca más, y nunca más se va a poder plantar nada más ahí. Y aquí tenemos a Abimelech destruyendo una tierra, echándola a perder, echando tierra simple y sencillamente por dañar, por odio a los que lo habían puesto por rey. Fíjense el tipo de persona que pusieron por rey. Eso es exactamente lo que yo le estoy diciendo. Mira, la persona que busca el poder no es una persona que tenga deseos de servir, sino que más bien tiene el deseo de ser servido, de ser adorado, de dominar, de controlar. Eso es un espíritu satánico. Eso es lo que Satanás es. Satanás es, él quiere ser adorado y a él no le importa realmente la felicidad de nadie. En cambio, el espíritu de Yahshua fue muy diferente. Él dejó todo lo que tenía, dejó su trono de gloria, él vino a servir, e incluso a dar su vida por rescate de todos nosotros, incondicionalmente. Y no solamente terminó ahí la ira de Abimelech, sino que también Abimelech le encendió fuego a la torre, cortó los árboles, cortó una rama de árbol, se las puso en las puertas y le prendió fuego y mató a todos los Siquem, los quemó, literalmente, tal y como había dicho Jotam en su parábola: salga fuego y los consuma, y que también salga fuego de los de Siquem. Bueno, quedaba una rama de la ciudad de Siquem, la ciudad de Tebes. Ahí se habían escondido algunos de los enemigos, y Abimelech fue a tratar de tomar Tebes. Conquistó la ciudad, la gente se encerró en la torre y se fueron a parte del techo, y cuando Abimelech se acercó para prenderle fuego a la torre de Tebes, una señora que estaba en la torre agarró una piedra de molino, lo vio que se acercó, y qué puntería de indio, hermanos. Agarró la piedra y se la tiró, ¡pam!, en plena cabeza. Le quebró la cabeza con la tremenda pedrada que le dio de molino, y obviamente se vio herido de muerte. Abimelech se quedó tirado y le dijo a su escudero que lo matara, para que no dijeran que lo habían matado a una mujer. Y el escudero lo atravesó, y ese fue el final del intento del primer rey de Israel, llamado Abimelech. Aunque él no fue nombrado por el pueblo de Israel, lo tomó en base a terrorismo, una situación horrible dentro de la historia del pueblo de Yahweh. Y de esa manera se cumplió la profecía de Jotam. Y de esa manera Yahweh pagó la maldad que se había hecho en contra de los hijos de Gedeón. Hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de esto, pero yo creo que la primera y la más importante de todas es: el liderazgo no es algo que alguien quiera obtener para ser grande. El liderazgo es el resultado de querer servir, y si tú no quieres servir, entonces no es legítimo. Que Yahweh les bendiga.